En Malaquías, el capítulo 3, el versículo 10, Dios hace un desafío. Y esta es la única referencia en la palabra de Dios donde Dios desafía a su pueblo. Allí dice: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Aquí está hablando del diezmo. Nosotros vamos a hablar de 3 implicaciones relacionadas con esto. En primer lugar, dice la Biblia que habrá una abundancia especial. La palabra que usa la Biblia es sobreabundancia, lo cual quiere decir que tendremos lo suficiente, inclusive para dar a los demás. ¿Por qué? Porque siempre sobrará. Aquí en mis manos yo tengo un vaso y está lleno de maíz, y este maíz ya está al tope del vaso. Ahora, cuando nosotros colocamos un poco más es porque rebalsa. Así serán las bendiciones de Dios. Rebalsarán, sobreabundarán. Por otro lado, dice la Biblia que el mismo reprenderá al devorador. Seguramente está hablando de las pestes, las plagas que reducían las cosechas y también la ganadería, robos, engaños, maldiciones. Y en tercer lugar, anuncia aquí que todos seremos motivo de asombro. Y esto es tan importante realmente. Bienvenidos todos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 7 y el título de la lección de esta semana es Honestidad para con Dios. Vamos a estudiar la importancia de ser honestos con Dios. Y esto en la lección número 7. Y aquí vamos a ver 4 importantes principios en el acto de ser fiel a Dios. Estos 4 principios son honradez, fe, santidad y conocimiento de Dios. Vamos a estudiar estos 4 principios. El primer principio es en el acto de poder ser fiel a Dios es honradez. El libro de Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El primer gran asunto de la vida es ser honrados con Dios. Honrar a Dios en todo lo que le pertenece. Honrar a Dios mantiene abierto nuestro acceso al poder divino. Y cuando nosotros no somos honrados en cosas pequeñas, normalmente no seremos honrados en asuntos grandes o mayores. El libro de Proverbios, el capítulo 11, el versículo 3, dice que si somos honrados con Dios, Él allanará el camino. ¿Qué te parece? Si el camino de la vida ya es difícil, imagínense cómo de difícil será cuando nosotros caminamos sin la bendición de Dios. Y esto es lo que pasa cuando muchos caminan sin ser guiados por la mano fiel del Señor. El segundo principio en el acto de ser fiel a Dios es la fe. Hemos hablado en la lección esta semana. Diezmar es un acto de fe, es un pacto de fe, es un acuerdo entre Dios y sus criaturas. Devolver el diezmo muestra que estamos teniendo fe en el Señor y nunca Dios nos va a chasquear. ¿Cómo sabemos que Dios no nos va a chasquear? Según de Corintios, el capítulo 1, el versículo 20 dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Dios no niega o se rehúsa a cumplir sus promesas. Recuerda bien esto. Por eso la mayor bendición que Dios ofrece no es material, es una bendición espiritual y consiste en fortalecer siempre la fe. Por eso nuestra oración debiera ser: Señor, aumenta nuestra fe. Lucas 17:5 habla de esto. El tercer principio en el acto de ser fiel a Dios es la santidad. Hemos hablado de esto en la lección esta semana. ¿Saben ustedes que en las civilizaciones antiguas el diezmo era practicado y considerado sagrado siempre? Ahora, en la palabra de Dios, devolver el diezmo es un acto sagrado. Levítico capítulo 27, versículo 30 menciona 2 hechos. Y estos 2 hechos teológicos esenciales que son claros en relación al diezmo dicen lo siguiente. En primer lugar, el diezmo pertenece al Señor, es cosa consagrada al Señor, dice. Y en segundo lugar, Él se lo ha reservado para ser empleado para cosas o para propósitos santos. Ahora, por lo tanto, no deberíamos jamás tomar el diezmo para nuestros propios propósitos porque es sagrado, separado del uso común
para fines sagrados. En cuarto lugar, el cuarto principio en el acto de ser fiel a Dios es conocer a Dios. Esto es tan importante. ¿Por qué? Porque sin conocimiento de Dios no hay genuina fidelidad en los diezmos. Porque ¿cómo nosotros podemos dar a alguien que no conocemos? Para muchos, devolver el diezmo es un sacrificio, una pérdida. Miren lo que dice Oseas en el capítulo 6 y el versículo 6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Él no quiere tanto las ofrendas, quiere conocimiento de Dios. Dios aquí dice que el principio no es apenas dar, el principio es conocer a Dios. Quien conoce a Dios no tendrá dificultades para ser fiel a Él. Ahora, ¿pero cómo nosotros podemos conocer a Dios? Y la respuesta es a través del contacto con Él y con su palabra. Según de Crónicas 35 describe que la apostasía del pueblo de Israel, hemos estudiado esto en la vida del rey que estaba queriendo una reforma en su pueblo. Y dice la Biblia, cuando Ezequías hizo un llamado a seguir la obediencia a su palabra, tal como estaba escrito, como dice el capítulo 29, hubo un gran reavivamiento y reforma en el pueblo de Israel. Entonces, como consecuencia natural, el mismo libro de 2 de Crónicas, el capítulo 31, el versículo 12, describe que el pueblo iba depositando los diezmos y las primicias. Quien conoce a Dios siempre será fiel a Dios. Piensa bien esto. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, la raíz de todos los males siempre será el egoísmo. Y es el egoísmo que sustituye el amor y todas las virtudes cristianas. Pide a Dios, ora a Dios para que te dé un corazón nuevo. En segundo lugar, el reconocimiento diario de la potestad de Dios en tu vida siempre te llevará naturalmente a reconocer que el diezmo no es nuestro, es de Dios. Al final yo quería reflexionar sobre algún acto nuestro como respuesta a esta lección. Allí donde estás, decide honrar a Dios con los diezmos y ofrendas. Allí donde estás, decide que Dios sea soberano en tu vida y en todo lo que tú posees. Él es el mejor seguro de vida y Él lo que promete cumple. Y Él nos pidió ser fieles en lo poco y en lo mucho. Él nos honrará. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, bendice la lealtad, fidelidad de cada uno de mis hermanos que están viendo este video. Que tu palabra nos lleve a un reavivamiento y a una fidelidad plena a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.